loca. Esto es lo mejor que sabemos hacer nosotros. Y pase lo que pase, yo seguiré cantando y viajando por todos lados porque eso a mí me satisface. No quiero esclavizarme, ni que vengan a criticarme porque yo soy cantante. No soy como los otros, soy nací para cantar y cantar a la gente en todas partes. O no me escucha, o me deja hablar. Cuando las cosas son pa' uno son. El éxito llega con la constancia y dedicación. Muchas veces he pensado en tirar la toalla, pero no, oigo una voz que me dice que vaya y que no calla. Te doy los trofeos, están las medallas. Hay que hacerlo de nuevo, todo sea la primera falla. Si estás conmigo, bien, si no, vaya. Por donde vino y espera el balón bajo la malla. Gafo, niño, solo conmigo cuento pa' lo mío. En la casa no piensan igual que yo y por todo es un lío. Soy callado en lo mío y por motivos poco confío. Así que el mío, si no convive conmigo, no seas tan confundido. Yo he tenido problemas al igual que ustedes. Me dedico a la música y hago lo que se puede. Gracias a Dios me ha ido bien, lo que hago gusta. Tenemos seguidores que lo que hacemos se lo disfrutan. Vivo con mi mamá y la presión que monta no es nada fácil. Por un lado tiene razón y se me hace difícil hacerle entender que yo no puedo hacer lo que no quiero, que esto es lo mío y tengo que dedicar el tiempo entero. Soy un soñador que quiere darle casa y mantenerla. Eso es un compromiso que hice con mi abuela. Se dan los toques y los eventos y aunque la paga no es muy buena, hay que ensayar, nunca perder el tiempo. Costumbre de mamá que nunca fallan. Me metió en el karate, gané varias medallas. Igual que en el béisbol, también el baloncesto. Todo eso me quedó, pero ahora me dedico a esto. Los estudios son necesarios, los hago a diario, pero no siento ese enlace complementario, como esa sensación de cuando veo manos en el aire de gente que me apoya diciendo que lo que hago vale. En la materia de cantar yo he obtenido mis mayores notas, pero estás en casa y no lo notas. Que ya tengo hasta fan que se vuelven loca y el siguiente paso es obtener la morocota. En la materia de cantar yo he obtenido mis mayores notas, pero estás en casa y no lo notas. Que ya tengo hasta fan que se vuelven loca y el siguiente paso es obtener la morocota. Comencé esto como un hobby, nunca tuve la intención de dedicarme a esto para obtener el money, pero de repente le gustó a mí y a los homies. Decidí dedicarme a esto como al baile honey. Estoy frustrado y no quiero no. Me di cuenta que esto es lo mejor que sé hacer yo, pero en la casa ya no es lo mismo que cuando niño y empiezan a atacar para producir de otra forma, bro. Distinta que no sea cantando, pero pa' que sí, para nadie más quiero estar trabajando. Esclavizado 15 y último, por un sueldo mínimo yo puedo ser más siendo un lírico. Papá dice que así sea el mejor. Con el rap no podré mantener a mi familia cuando soy un señor. Aunque le dé porque esa le da temor que en esto vaya a fracasar y eso me da más rencor. Mamá dice que estoy creciendo y que me vista serio, que estudie una carrera y pegue en un ministerio. Yo le he explicado que ya estamos sonados casi por todos lados. Ella me dice, ay, lo del mercado. Me creen bruto, piensan que no soy astuto. Saben que todo lleva su tiempo, no se den minutos. Yo sé que entre los ganadores tengo un cupo y solo falta poco para empezar a obtener frutos. En la materia de cantar he obtenido mis mayores notas, pero estás en casa y no lo notas. Que ya tengo hasta fan que se vuelven loca y el siguiente paso es obtener la morocota. Y pase lo que pase, yo seguiré cantando y viajando por todos lados porque eso a mí me satisface. No quiero esclavizarme ni que vengan a criticarme porque yo soy cantante.